Bien, esto así rápidamente, ¿ya? Ustedes ya saben que una de las enfermedades de transmisión sexual comunes, frecuentes, es el papilomavirus. Y esto conlleva pues a una serie de cambios, a una serie de procesos que alteran el epitelio del cuello uterino y conllevan a las lesiones premalignas y por ende a la parte del cáncer de cuello uterino. Esta es la estructura del papilomavirus, no tiene cápsula, es un virus pequeño, fíjense, sin envoltura y tiene pues un ADN de doble cadena circular, ¿no? Y pertenece a la familia de los papilomavirus, Papillomaviridae, ¿ok? Se ve claro, ¿no? Doctora. ¿Sí? ¿Ve claro? Doctora. ¿Se ve? Sí, doctora. Entonces acá tenemos, fíjense, los genes de expresión temprana y los genes de expresión tardía. Lo que más nos interesa son estos genes E6 y E7, que son los causales, son los virus oncogénicos, que son los que van a alterar prácticamente el epitelio. Existe un número de clasificaciones, de serotipos. Se habla de ahora, hoy en día, hasta 200 incluso serotipos. Pero de estos 200 o 150, como dicen diferentes literaturas, prácticamente 40 son oncogénicos. 40. Pero fíjense acá, tenemos el de bajo riesgo, 6 y 11. Esto ya no se van a olvidar nunca. Y los de alto riesgo, 18 y 16, que son los causantes de lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado, y por último terminan en un cáncer, ¿no? Estos de bajo grado, 6, generalmente están relacionados con los condilomas, y los de alto grado, sí, 16 y 18, un 70% se le atribuye al cáncer de cuello uterino. El papilomavirus es un epiteliotrófico, ¿no? Como les dije anteriormente, está el cuello, que es su mayor sitio de predilección, la vagina, la vulva, la zona perianal y la zona anal. Fíjense, se presenta 3.500 casos en las cuales en la población sexualmente activa está en los 60 a 75%, y los virus de alto riesgo en 99%, casi 100%, ¿no? Entre 1 y en 20% de la población femenina mundial. Esto es, una vez que hay contaminación del papilomavirus a través de abrasiones por el acto sexual, se daña el epitelio. Fíjense las capas que tiene el epitelio normal, y una vez que el papilomavirus se va de frente a la capa basal y va transformándose el núcleo citoplasma y produce mitosis, 1/3 lesión de bajo grado, 2/3 prácticamente lesiones de alto grado. Y por último, cuando atraviesa la membrana basal, ya estamos hablando de un carcinoma infiltrante, ¿no? Y todo esto se ve en este periodo de incubación para que se presente la enfermedad, en un periodo de incubación de 2 a 3 meses. Fíjense acá, esta es la replicación transcripcional viral, ¿no? Hay proliferación de las células basales y se codifican la cápsula, y posteriormente hay un ensamblaje en las células, ¿no? Muy bien, como enfermedad de transmisión sexual tiene que ver pues el contacto sexual. Esta es la forma de transmisión de la infección. Hay que tener en cuenta si hay documentación de verrugas genitales, si hay concordancia de la detección del ADN, es decir, las pruebas virales, que son variantes del PBH y el PBH16. Hay bajas tasas de infección en mujeres vírgenes, hay asociaciones entre el número de parejas sexuales y el papilomavirus, hay aumento de riesgo en las parejas sexualmente nuevas, ¿no? Sexuales nuevas. También, como lo habíamos mencionado anteriormente, en la clase anterior, puede estar en el líquido amniótico, en las membranas fetales, en la sangre del cordón y en la placenta. Por eso es importante hacer mucho énfasis en este tipo de enfermedades. Esta es la integración viral. Estas oncogénicos E6 y E7
prácticamente anulan estos supresores tumorales como el P53 y el retinoblastoma y se sobreexpresan y causan la proliferación y la transformación y la inmortalización de esto y se presenta por la infección. A ver, Brian, ¿qué tipo de epitelio tiene el exocervix? Sí, doctora, es un epitelio escamoso. Escamoso. Poliestratificado, ¿no es cierto? Sí, doctora. ¿Queratinizado o no queratinizado? Queratinizado. No queratinizado. No queratinizado. No queratinizado. Belén, ¿qué tipo de epitelio tiene el endocervix? Epitelio cilíndrico, doctora. Cilíndrico, musíparo, ¿no? Glandular. Y es un epitelio monoestratificado. Eso es importante a la hora de hacer el Papa Nicolau. Entonces, ¿dónde se ubica este papilomavirus? Se ubica en la unión escamo-columnar, escamoso del exocervix con la unión del endocervix. Entonces, este es donde le encanta estar el papilomavirus, ¿no? O se elimina o persiste. Esta es una lesión que puede durar años de años para transformarse en una neoplasia intracervical o portadoras crónicas, interfieren mucho los cofactores. Fíjense acá, mucho tiene que ver los medioambientales o exógenos, como los anticonceptivos orales, el hábito del tabaco, el número de hijos y las enfermedades de transmisión sexual. Los virales, el herpes, el VIH, la carga viral, la integración viral, y mucho tiene que ver en el huésped los factores genéticos, las hormonas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, fíjense, el papilomavirus tiene una participación en otros cánceres, como vulva. Hay cáncer de vulva por papilomavirus, pero felizmente de menor frecuencia. También por papilomavirus, cáncer de vagina, por papilomavirus, cáncer de ano, de pene y de orofaringe, un 60 a 70%. Entonces, esto es una cosa que no deben olvidarse ustedes. La patología clínica. Puede haber una infección latente, o sea, no hay infección, no hay evidencia clínica ni histológica. Esto lo podemos ver a través de una prueba de PCR y evaluamos si está presente el ADN del virus. Ya una evaluación subclínica, que es más importante, se determina a través de una colposcopía cuando esto está positivo, cuando la infección latente se ha evidenciado por la prueba del ADN. Y la clínica puede ser por condilomas, verrugas, papilomas, ¿no? Miren, fíjense acá. Estas formas de expresión, lesiones clínicas, son los condilomas. Está en la piel de la vulva, labios menores, en la zona de la horquilla vulvar hay un condiloma, que son lesiones exofíticas, pediculadas, masas blandas, rosadas o blanquecinas, secas e hiperqueratósicas. Y esto dentro de la mucosa. Suelen tener aspecto de lesión hiperplásica, carnosa e húmeda, y de coloración rosa o blanca, ya en las mucosas. Pero en la zona vulvar a veces hay micropapilomatosis vestibular, que es normal, y muchos colegas lo confunden con el papilomavirus, por eso hay que tener mucho cuidado. Estos son los condilomas en el cuello uterino. ¿Se ve claro? Sí, hola. doctora. Ya. Los condilomas acumulados en el cervix se reconocen por una proliferación epitelial papilar. Esto se ve por colposcopía y puede simular un cáncer, pero no es un cáncer, diferenciándose con vasos de tamaño y distribución regular. Fíjense acá las condilomas en la zona anal, que no siempre están relacionados con el coito, ya que pueden propagarse a través de secreciones vulvares. Por eso, la higiene, relación sexual, antes y después de cada relación sexual debe hacer una higiene muy exhaustiva. Estos son condilomas gigantes, conocidos como el tumor de Busch-Lowenstein,
Esto es un crecimiento gigante en toda la vulva, es bien impresionante y se penetra los tejidos simulando un cáncer invasivo, ¿no? Y se debe a un ADN del tipo 6, imagínense. Pero mira cómo llega a crecer. Estas son las lesiones ya subclínicas, las formas de expresión de los condilomas. Lesiones escamosas intraepiteliales de bajo grado y de alto grado. Adenocarcinomas in situ, dentro del canal donde están las células endocervicales. Estas son ya neoplasias vulvares, es el BIN, o anales, AIN. Estas son las siglas. Así como el cuello hay el LCIS o HCIL o el NIC1. Fíjense, acá está, son clasificaciones antiguas y esta es la actual, la de Bethesda. Antes se hablaba de displasia leve, moderada, carcinoma, ahora ya no. Ahora son lesiones de bajo grado y lesiones de alto grado. Bien, entonces existen pruebas de cribado, elevación de la infección, desaparecen espontáneamente. Ese es lo bueno. El papilomavirus puede ingresar y sin ningún problema remiten espontáneamente. Es lo que ocurre casi en el 90% de pacientes que tienen el papilomavirus. Por eso no tenemos derecho a alarmar a la paciente. ¿Ya? Ahora, las mujeres de 30 años, por encima de 30 años podemos hacer recién el cribado, porque hay mayor riesgo de incidencia de lesiones precursoras. Y acá definitivamente la disminución de la prevalencia de la infección por papilomavirus es menos. Pero si se hace persistente, hay que hacerle la prueba del cribado, que es la prueba molecular. Estas son pruebas de cribado, citología y la prueba del PBH. Estas son, y acá me faltó ponerle el ácido acético. Si esto tenemos alterado, tenemos que hacerle la colposcopía. Si hay lesiones colposcópicas de sospecha, pasan a hacerse la biopsia. Fíjense, ponerlos en posición ginecológica. Fíjense cómo estamos haciendo la valoración ginecológica, colocar el espéculo y toma la primera muestra con la espátula de aire. Miren la espátula de aire, ¿ya? Y la toma de la segunda muestra con el citobruch. Esta es la citología, estas son los coilocitos, que son queratinocitos dilatados con halos transparentes. Cuando las células adquieren diferenciación terminal, se producen millones completos, donde el núcleo se degenera y se desarrollan las verrugas. Esto crece tanto. Esta es la clasificación de Bethesda. Para hacer esta prueba tenemos que tener mucho cuidado que la muestra sea adecuada. Hay que ver la categorización y la interpretación y ver si hay células anormales. Esta es la de Bethesda, en la parte escamosa, que es el exocervix, y la parte glandular, que es el endocervix. Esto es el cribado. Esta es la citología, que es el papanicolau en base líquida, que es una técnica que consiste en recoger la muestra y de modo convencional, y definitivamente pues se hace un lavado por el centrifugado a través de, se pone acá en un líquido preservante, ¿no? Conservante. Esta es la citología líquida, que tiene ventajas con el papanicolau convencional. Son muestras más representativas de todas las clases de células, mejor conservación de la muestra, menos casos de extendidos no satisfactorios o adecuados, disminución del tiempo de lectura y la utilización del material restante para análisis del ADN del PBH. Y las desventajas, sin duda alguna, pues es el tiempo más largo de procesamiento, forma especializada, necesidad de mayor concentración de lectura, mayor cansancio y definitivamente el costo. Son carísimos, 200, 300 soles. Nadie tiene 300 soles a la mano en una consulta. 150 métodos de detección, métodos morfológicos, detección de proteínas, detección de la secuenciación. Este es otro sistema de captación híbrida, pero acá solamente nos dicen son de alto riesgo o de bajo riesgo, diferente a la prueba del PCR, donde sí me dice qué tipo de virus es de alto riesgo o de bajo riesgo y cuáles son, diferente a la captación híbrida, ¿no? Esta detección y tipificación está indicada cuando la detección y la tipificación del PBH en test de PBH en pacientes tratadas con radiofrecuencia, cuando hemos hecho
cirugías con radiofrecuencia, hemos sacado el cuello, hacemos el seguimiento, nos permite hacer esta prueba. Y la clarificación de los casos con citología típica de significado incierto, ¿no? O sea, en otras palabras, el test de PCR de papilomavirus, que es una prueba más sensible y específica, nos permite dilucidar todas estas dudas. Mujeres que han iniciado su actividad sexual y con la edad comprendidas entre los 25 y 65 años de edad. Antes, de verdad que no. Ahora, antes se decía los 30 años, pero han avanzado y parece que se va a quedar en 25 años, ¿no? Esto no necesita ahora, por eso se dice 30 años. 25 a 30 años, citología cervical cada 3 años, ¿no? Entre los 30 y 65 años la prueba del PBH cada 5 años. El COTES cada 5 años. Quiere decir COTES, que es la prueba del Papa Nicolau y la prueba en base líquida. Y la citología cervical cada 3 años. A partir de los 65 años, fíjense, finalizar ya el cribado previo adecuado y negativo después de tener 10 años de negatividad sin antecedentes de neoplasias intracervicales o sin antecedentes de cáncer de cuello uterino por más de 20 años. Esta es la colposcopía. Si tenemos un cribado positivo, un PAP positivo, un PCR positivo, pasa a la colposcopía. Y si hay lesiones colposcópicas de sospecha, se hace la biopsia dirigida con este colposcopio. En la colposcopía vamos a ver la arquitectura del epitelio, que está anormal o no, o normal. Hay cambios mínimos, graves, muy graves. Mínimos, cambios menores que pueden remitir, grave ya puede tratarse y muy grave pues ya es sugestivo de un carcinoma. Este es el colposcopio, digamos, convencional, ¿no? Que nos va a permitir hacer una biopsia dirigida. Fíjense, esto son las imágenes colposcópicas, un epitelio aceto blanco en todo el exocervix, en el labio anterior, son mosaicos regulares como los zetas, fíjense, y cambios menores, ¿no? Este es un epitelio aceto blanco en el labio menor, el inferior, perdón, es denso, un epitelio aceto blanco, todo esto lo vemos con el colposcopio, son cambios mayores, son lesiones mayores. Fíjense acá, puntillado grueso, ya donde hay vasos comprometidos, irregular, cambios mayores, o sea, hay lesión mayor. Miren acá, mosaico extenso, cuadraditos, o son unas losetitas. Bien bonito se ve, de diferentes tamaños que son cambios mayores. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones de la colposcopía para hacer un diagnóstico de la citología anormal? El cuello clínicamente sospechoso, incluso si la citología es normal, pero si vemos un cuello medio alterado, ya saben que la citología también puede fallarnos, ¿no? Mujeres con papilomavirus de alto riesgo positivos, mayores de 30 años, con una exploración ginecológica en cribado a la demanda, que no tiene indicación en el cribado poblacional. Evaluación, siempre no olvidemos la evaluación de la vagina, la vulva y el ano. Y hacer un seguimiento sin tratamiento de mujeres seleccionadas con un diagnóstico de lesiones de bajo grado, ¿no? Y un seguimiento después del tratamiento con lesiones de bajo grado o cáncer. La biopsia se hace del exocervix de afuera y con pinzas de sacabocado. Cuando se hace la biopsia se hace de la zona de transformación anormal, fíjense acá, de esta zona. Esta es la zona de transformación. Si tenemos citología con lesiones de bajo grado y colposcopía no variable. Si tenemos citología de alto grado y colposcopía normal o no variable o no valorable. Si tenemos células glandulares atípicas, hacemos un raspado del canal endocervical más endometrio, antes de indicar el tratamiento destructivo que puede ser una conización o una resección con una asa, después de practicar una conización. Estos son los tratamientos de los condilomas. Los condilomas pueden remitir espontáneamente, pero una mujer joven pues no puede estar con condilomas, controlar la enfermedad, aliviar la ansiedad de la paciente, mejorar la autoestima, descartar virus oncogénicos. Estas lesiones iniciales pequeñas o poco extensas, el tratamiento es médico. Cuando son lesiones antiguas, extensas y recidivantes, tenemos un tratamiento quirúrgico. Y si son lesiones muy extensas y recalcitrantes,
hay que hacer un tratamiento mixto, ¿ya? Bien, este es el tratamiento para este tipo de pacientes con podofilina y los inmunomoduladores, que ya son tratamientos que lo hace el especialista. Tratamientos por parte del médico se puede usar en los condilomas, la electrocirugía, los láser, raspados, crioterapia, ácido tricloroacético y la resina de podofilina al 10 al 15%. Y cuando estamos frente a lesiones intraepiteliales, deben ser tratadas para evitar la progresión, ya sea tratamientos excisionales. Miren con esta asa cómo sacamos el cuello, el exocervix, con una asa diatérmica, o se hace una conización lip, que así se llama con esta asa, ¿ya? O destructivos con vaporización láser, crioterapia o electrocoagulación. La conducta de las lesiones de bajo grado, solo el 10% a 20% progresan. Se toma en cuenta esto y hay que observarlas. Cuando hay que ver el grado histológico, la microidía y el estado inmunitario de la paciente y el tipo de papiloma y el tamaño de la lesión. Entonces, abstención terapéutica y control cada 6 meses y monitorizarla con los virus, el test viral o el PCR y la colposcopía digital. Y modificar los factores de riesgo, por decirle, dejar de fumar, hacer actividad física, es lo que tenemos que promover. Y los de alto riesgo, hay que hacer un tratamiento excisional con una asa, fíjense, así sale el cuello y así queda, ¿no? Exéresis simple o doble exéresis cónica, esta es la conización con asa diatérmica. O tratamientos destructivos, previo estudio del canal endocervical, porque puede haber lesiones acá y no nos damos cuenta. Y cuando estamos siempre frente a patologías vulvares, hay que hacer la exploración clínico-vulvoscópica, hay que hacer biopsias en áreas anormales cada 4 a 6 meses por 2 años. Descartar si hay una enfermedad invasiva, es decir, un cáncer vulvar, este es el tumor, zona a extirpar, esta es la piel, esta es la grasa, en la vulva, ¿no? De elección, extirpar la lesión, la extirpación local simple. Hacer en otros casos una vulvectomía parcial o total, o destruirlo con crioterapia o láser, o técnicas combinadas con excisión y ablación, y hacer un seguimiento a estas pacientes. ¿Cuál es el seguimiento? 5 a 10% presentan persistencia o recidiva del NIC. Control clínico al mes en NIC2 y 3 meses en cáncer. Citología y colposcopía cada 4 meses en el NIC. Citología para controles posteriores y la prueba del PCR a los 6 meses. Hay que hacer siempre seguimiento. Importante la inmunosupresión por VIH, que son riesgos elevados. Hay que hacer un tratamiento regular y valorarla cada 6 meses por 1 año. Y en embarazadas hay que hacer la citología sin revisión en 1 año. Mayor riesgo en el primer trimestre. Aclaramiento alto en el tercer trimestre y en el posparto. Y tener en cuenta el riesgo de transmisión vertical en el recién nacido, que es muy bajo, pero siempre hay que estar a la vanguardia. Evitar factores de riesgo, siempre importante la prevención y la educación de población y profesionales sobre las ETS, integración básicamente pues de la educación sexual, todos debemos hablar el mismo idioma, facilitar elementos de seguridad para las relaciones sexuales como el preservativo, el diagnóstico más tratamiento correcto más un control epidemiológico. Yo creo que con esto las vacunas es importante, hay 3 tipos, la bivalente, la tetravalente y la nonavalente. Son preventivas, administrar de preferencia antes de las relaciones sexuales, se dice acá en menores de 26, pero ahora se ha prolongado hasta los 45 años. Infectada por papilomavirus, 3 dosis. Dosis inicial a los 2 meses y a los 6 meses. Esto es algo que deben ustedes también difundir y promover. Muy bien, yo creo que con esto hemos terminado, chicos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Pregunta? ¿Alguna pregunta, Andrea? Doctora, Sí, dime. una consulta. No sé si vi mal, pero creo que en menores de 30 años no se hace ningún tipo de prueba de descarte.
No se hace. No, menores de 30 años no se hace la prueba del PCR, porque si tú le haces las pruebas del PCR, que es la prueba de ver si tienes el papilomavirus, vas a encontrar, a todas van a tener papilomavirus. Y ya has visto que un 90% de los papilomavirus en mujeres jóvenes, desde los 15 hasta los 30 años, pueden remitir espontáneamente. Y no tenemos por qué crear alarma. La prueba se tiene que hacer a partir de los 30 años, donde ya disminuye la persistencia y ahí hay que estar alertas y evaluar los factores de riesgo de cada paciente. ¿Ok? Andrea, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo está claro, está bueno. Claro, entendieron ya más, ya no vamos a hablar de cuello, de papilomavirus, ya los tengo enfermos con papilomavirus, pero es necesario que ustedes asimilen esto. Ángel, ¿alguna pregunta? No, doctora, gracias. ¿Todo claro? Belén, ¿todo claro? Sí, doctora. No te olvides de pasarles, bueno, ya les has pasado, revisen esos 2 YouTube porque son importantes para manejar el ciclo menstrual en todos los grupos etarios, ¿ya? Doctora, una pregunta. La hora del examen del día sábado es a las 6. Sí, a las 6 de la tarde.